Esto es Videodromo, un podcast de cine. Hoy vamos a hacer una autopsia sobre la obra de Ira Levin, El bebé de Rosemary y The Stepford Wives, y sus adaptaciones cinematográficas del año 1968 y del año 1975, respectivamente. Hoy vamos a estar conversando sobre las adaptaciones de dos novelas del escritor Ira Levin. La primera de ellas es El bebé de Rosemary, del año 1968, dirigida por Roman Polanski, y la segunda es The Stepford Wives, del año 1975, dirigida por Bryan Forbes, y la vamos a estar discutiendo en orden cronológico, por lo cual nos corresponde arrancar con El bebé de Rosemary. Queríamos hacer antes un pequeño paréntesis. La idea del podcast no es discutir las posibilidades de separación del artista y su obra, problemática en torno a la cual se ha volcado bastante tinta y se ha discutido bastante y seguramente, y esperamos también, se siga haciendo. Polanski se encuentra exiliado en estos momentos en Francia, acusado de abuso sexual y violación, por lo cual, y desde nuestra parte expresamos todo el repudio correspondiente al caso. Pero la intención de este episodio es problematizar las películas que señalábamos al comienzo, y una de ellas es la genial adaptación que hace de la novela El bebé de Rosemary, con la idea de enfatizar lo que entendemos que es uno de los ejes que vinculan ambas películas y novelas, que tiene que ver con la pérdida de agencia de los personajes protagonistas respecto de sus identidades, capacidad de decisión, de voluntad y de control sobre sus propios cuerpos. Sí, justamente son dos novelas que podemos situar en un contexto bastante específico, ¿no? Por ahí quizás en El bebé de Rosemary vemos también esta inminencia de los nuevos fundamentalismos y en la religión, y en Stepford Wives, en cambio, podemos ver un poco lo que fue la incidencia quizás de los movimientos de los derechos civiles y del feminismo también, ¿por qué no? Y donde también estas historias son relatadas a través de la mirada de personajes femeninos, y eso es muy fuerte, digamos, en estos ejes que, como decís, vamos a analizar más allá, digo, de esta cuestión de la posibilidad de separación de artista y obra, y también dentro de las posibilidades de adaptación, porque también es otro de los ejes también problemáticos en el cine, llevar novelas al cine, y cada una, digamos, tiene también su propio lenguaje. Efectivamente, sin embargo nos encontramos frente a dos adaptaciones bastante fieles respecto del relato original. Después vamos a ver que hay algunos matices, quizás sobre todo el énfasis acá hay que ponerlo en The Stepford Wives, donde hay un cambio quizás significativo respecto del final sobre todo, pero en sí las novelas son bastante fieles. Digo, y en el caso del bebé Rosemary es la primera adaptación que hace Polanski de una novela en su primera película como director, trabajando para una productora norteamericana, ¿no? Para la Paramount más específicamente. Sí, Ira Levin también tenemos que decir, también es un escritor que ha sido llevado al cine varias veces, y él también es guionista, digo, sus novelas, como la pudimos leer también, son muy cinematográficas en ese sentido, entonces por ahí estas cuestiones de la traducción y de la adaptación, digamos, están bastante presentes y bastante fieles, como vos decías. Efectivamente, arrancamos entonces con El bebé de Rosemary. Dreams I have. You witches! God is dead! Hey, Satan lives! You're lying! You're lying! This is no dream. This is really happening. Siempre es de suma importancia prestar atención a los inicios de una película, esas primeras escenas con las cuales nos encontramos, porque generalmente aparecen elementos que podemos llamarlos pistas, que nos hablan del sentido del film y que en algún punto también nos adelantan aspectos de la trama. El bebé Rosemary arranca con un plano general, con una línea de horizonte bien marcada, estable, reposando sobre su eje, de la ciudad de Nueva York, iluminada a pleno sol. De repente, en la medida en que la cámara se acerca al edificio Branford, que es la locación central donde van a tener lugar casi todas las escenas de la película y donde se desarrollan los hechos centrales, la cámara se inclina lentamente, pasando del horizontal a un plano en picado,
introduciendo una primera señal de extrañeza y dando lugar al pasaje de la ciudad iluminada al rostro sombrío del principal protagonista de esta historia, que es el edificio gótico, casi perteneciente a otra dimensión espacio-temporal, que marca un quiebre en la geografía de la ciudad y de ese espacio urbano. Ya esta escena situacional que nos ubica en tiempo presente, que son en parte los años 65-66 en que transcurre la película, nos habla también del viraje del terror hacia lo doméstico y lo cotidiano que venía operándose desde principios de la década. Recordemos que Psicosis es del año 1960 y que en parte es la gran película impulsora de esta transición junto con Peeping Tom de Michael Powell. Lo que hace es sacarnos de los castillos y las catacumbas y de la era victoriana para ubicarnos en el entramado urbano, de lo cotidiano, de todo aquello que nos es cercano, que constituye nuestra dimensión de lo habitual también, para producir el terror a partir de esa sensación de extrañeza, donde basta simplemente inclinar la cámara para que nuestra percepción de ese entorno se altere y permitirnos encontrar el horror y lo grotesco que opera bajo lo aparentemente normal. Esto aparece reforzado por el estilo de Polanski, ejecutado por el director de fotografía que fue William Fricker, que crea una atmósfera realista con tomas largas, sin cortes de cámara, lo que nos hace sentir que la realidad continúa casi por fuera del encuadre, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado también un poco en el episodio dedicado a Cronenberg y el cine de ciencia ficción, donde señalábamos cómo la percepción de lo sobrenatural va variando en la medida en que el progreso técnico y los cambios que se operan a nivel sociopolítico modifican también las formas de ver y de entender el mundo, ¿no? Durante los años 30, 40 y 50, en las películas los humanos luchan contra una especie de mal exterior a la condición humana que amenaza con desestabilizar el orden social instaurado. Todo esto reforzado, por supuesto, por el escenario de la Guerra Fría. En cambio, en los 60, en el cine de terror nos habla de un cambio ahí bastante radical, porque esa amenaza deja de ser externa para comenzar a rodearnos, a habitar entre nosotros, de lo cual, por supuesto, las producciones de la Hammer suponen una suerte de paréntesis en este desarrollo y un último bastión de resistencia del cine de los grandes monstruos y del terror gótico, ¿no? Justamente Polanski en una entrevista dice: lo que a mí me gusta es un escenario extraordinariamente realista, en el que haya algo que no acabe de encajar. Eso es lo que crea el ambiente, porque la atmósfera, si lo tenemos todo en cuenta, se crea con medios bastante sencillos. Y sin ningún género, sin duda se crea mejor que con una sola mosca revoloteando que haciendo aparecer docenas de animales enormes. Dicen en eso. Porque, sí, digamos, es notoria, digamos, también esta apuesta por el realismo y el protagonismo de los espacios, ¿no? También, como vos señalabas al inicio del recorrido de la cámara. Efectivamente. En este nuevo terror se hace hincapié en lo que Freud denomina como lo siniestro también. Es decir, a partir de la aceptación de todo aquello que nos es familiar, conocido, y que por ello mismo no constituye tampoco un objeto de problematización, pero cuya estabilidad se nos comienza a revelar como algo frágil que pasa a ser percibido a la inversa, como dice Freud, como algo extraño y en lo que ya no se puede confiar. Esto en la película está bien reforzado a partir de un uso casi magistral del punto de vista para representar un estado psicológico, que es el estado psicológico de una persona, que es Rosemary, interpretado de manera genial por Mia Farrow, que va perdiendo paulatinamente el control sobre ella misma, ¿no? Y es con estos elementos que se construyen los aspectos centrales de la creación del horror, en la medida en que progresa la trama. En la historia, Rosemary y Guy, una pareja recién casada y que planea tener un hijo, se mudan a un edificio en Manhattan. Esta pérdida de control que mencionaba anteriormente y la consecuente influencia ejercida sobre Rosemary por parte de unos presuntos satanistas se lleva a cabo a través de un acuerdo fuera de cámara que los satanistas, los Castevets, los nuevos vecinos de Rosemary, hacen con su esposo Guy, interpretado por John Cassavetes, no confundir ahí, donde los Castevets se comprometen a ayudarlo en su carrera como actor para que este triunfe si facilita la impregnación de su esposa por el propio Satanás, por el diablo en persona. Usted tiene cualidades interiores de lo más interesante, Guy. Eso se ve también en sus actuaciones por televisión y deberían llevarle a usted muy lejos, con tal claro de que consiga esas primeras oportunidades de las que dependen en cierto grado incluso los mejores actores. ¿Se está preparando ahora para algún espectáculo? Para un par de papeles, respondió Guy. No puedo creer que no los consiga, declaró el señor Castevet. Puedo conseguirlos, aseguró Guy. El señor Castevet se le quedó mirando fijamente. ¿Lo dice en serio?
Esto es esencialmente la trama de la película. A partir de entonces empezamos a ser testigos y acompañamos a la protagonista en su creciente pérdida de control sobre cualquier capacidad de decisión, pasando por el deterioro mental y directamente físico de Rosemary, todo a causa de este complot entre su marido, sus vecinos y los médicos. Mientras leemos la novela o vemos la película, somos atravesados por una cada vez mayor sensación de malestar, que es el malestar que sufre también la protagonista. Esto lo recuerdo sobre todo en esos primeros visionados que tuve de la película siendo más pibe, donde ese malestar, ese cambio físico del protagonista resultaba casi palpable y me causaba hasta dolores de estómago. Ese malestar es el de la pérdida de agencia sobre su capacidad de decidir sobre su propio cuerpo. Ese cercenamiento de su libertad y de su identidad se ejerce desde distintas dimensiones en la película, que van desde la microviolencia hasta la violencia más desatada y explícita. Desde la forma en que su marido la mira, le habla, hasta la manera en que la información importante, de relevancia sobre su propio cuerpo se le es negada de manera constante. O sea, ella pierde hasta el gobierno y el control de su propio espacio, de su casa, de la que se ve incapaz de expulsar a sus vecinos, que constantemente se introducen en su departamento y le dicen qué es lo que tiene o no tiene que hacer, tratándola casi como si fuera un infante y contaminándola también con brebajes extraños, ¿no? Sí, también es la tortura que la pone también en ese lugar de ambigüedad y que la hace a ella misma también, en cierta manera, digamos, dudar de cuestionar su propia cordura, sí. Cuestionar su propia cordura, y eso también es una de las sensaciones más agobiantes. Y pensaba también en esta cuestión de el desarrollo inicial del personaje de Rosemary, ¿no? Donde vemos que ella desea realmente tener un hijo, una familia, digamos, toda esta cuestión, ¿no? Ahí, que después vamos a ver un poco también con Stepford Wives, esta cuestión ahí del hogar norteamericano, y cómo eso, digamos, también en ese derrotero se vuelve una pesadilla, llegando, digamos, a un lugar en donde uno no tiende a idealizar, digamos, ahí la maternidad y el hogar al que está sometida Rosemary. Pero digo, esta cuestión del punto de vista de la protagonista me parece muy, muy interesante también cómo está relatado y construido en la película de Polanski, digo, por esta cuestión del encuadre, digamos, esta cuestión del encuadre casi, no sé, subjetivo, si se quiere, en algunos momentos de la película. Sí, la cámara, la película está siempre presente y siempre está marcando el punto de vista del personaje interpretado por Mia Farrow, el personaje de Rosemary. Claro, y digamos, por ejemplo, también en la novela no está relatada quizás en primera persona, pero aún así Ira Levin nos logra identificar, digamos, con este personaje de Rosemary, y también nos pone también en este lugar de ambigüedad de decir, Rosemary estará loca, digo, pero digo, hay un montón de elementos que nos llevan, digamos, justamente a identificarnos un poco con este padecimiento, ¿no?, de la protagonista, como decías. También uno lo padece en este cuerpo, y esta pérdida de control, si se quiere, también del espectador sobre la mirada, sobre acerca de la hipótesis de lo que puede llegar a estar sucediendo. Efectivamente, estaba pensando que esta sensación de extrañeza no solamente tiene que ver con ese espacio físico, con ese entorno, sino también y sobre todo con los vínculos, ¿no? De repente, no solamente los espacios que habitan estos personajes empiezan a ser cuestionados por el ojo del espectador, sino también las relaciones que se trazan entre los distintos personajes y fundamentalmente esa relación matrimonial entre Guy y el personaje de Rosemary, donde constantemente se le está privando de cualquier tipo de ejercicio de la voluntad, y es terrible. Eso está como muy marcado en la película. Sí, estaba pensando también que no solo capitalizan un control, digamos, desde el espacio, de no poder salir afuera, de las relaciones, de lo que lo dejan o no hacer, sino también de sus pequeñas decisiones. Por ejemplo, cuando se corta el pelo, todo el tiempo le están reforzando que le queda horrible, Don't tell me you paid for that. Y son, digamos, también esta cuestión también, por ejemplo, cuando ella va a visitar a los sucesivos médicos y que ella expresa su malestar y nadie le da pelota en ese sentido, es muy agobiante eso, digamos, también como en sus pequeñas decisiones, en sus pequeños, digamos, espacios en donde ella puede llegar a decidir algo o hacer algo por ella misma, también eso está cooptado, y es eso la sensación de agobio que te da la película. De asfixia total. Le prohíben la lectura también. O sea, le dicen una y otra vez que no lea libros, tanto el marido como el médico. Please don't read books. Cuando Rosemary está leyendo el libro que su amigo Hutch le regala, All of Them Witches, Guy se acerca y se lo quita. Un hecho que
de alguna manera también alude a la práctica de desempoderar a las mujeres a partir de privarlas de la educación. Hasta es notorio el hecho que él esconda el libro prohibido sobre 2 libros de tratados sobre el comportamiento sexual femenino y masculino. Sí, tiene muchas de esas pistas también. Sí. Cuando está en el consultorio agarra una revista Time y dice Dios está muerto, digo, te deja todas esas preguntas. Ahí digo, Polanski tiene una construcción, o el que diseñó también el espacio, tiene una referencia muy fuerte, y es una cosa que por ahí la vas viendo con los sucesivos visionados de la película. Sí, totalmente. Y ese visionado también se refuerza a partir de la lectura de la novela, porque, vuelvo a reiterar, esto es bastante fiel. O sea, Polanski lo llamaba a ir a Levin para consultarle sobre detalles y cosas que tenían lugar en la novela, para después meterlas en la película, como por ejemplo, en qué número del New Yorker salió lo de la camisa, así la pongo en la película, y por ahí eran cosas que Ira Levin había inventado y no tenía respuesta, y bueno. La cuestión es que a medida que la película progresa, vemos cómo los hombres comienzan a cooperar en contra de la sexualidad de Rosemary y de su cuerpo, buscando tomar decisiones en su lugar, despojándola de este poder de decisión y violentándola también a favor de sus propios intereses. Lo que se traduce también en la conducta de Rosemary, que repite todo el tiempo lo que le dicen. Es decir, se ve cómo ella recibe y absorbe también todos esos elementos de presión que hay sobre ella. Entonces, cuando le preguntan por los dolores, ella en parte también responde lo que el médico le había dicho. Los dolores son normales, se van a pasar unos días, todos los embarazos son distintos, etcétera, etcétera. Abajo había un enorme salón de baile, en uno de cuyos lados una iglesia ardía violentamente y en el otro un hombre con una barba negra la estaba mirando fijamente. En el centro había una cama. Se recostó en ella y de repente se vio rodeada por 10 o 12 personas desnudas, hombres y mujeres, Gaia entre ellos. Eran personas mayores, las mujeres grotescas y con los pechos lacios. Minnie y su amiga Laura Louise estaban allí, y Roman con una mitra negra y una túnica negra de seda. Con una fina varita negra le estaba haciendo dibujos en el cuerpo, mojando la punta de la varita en una copa roja que le sostenía un hombre bronceado por el sol con un bigote blanco. La punta se movió de aquí para allá sobre su estómago y bajaba haciendo cosquillas por el interior de sus muslos. Las personas desnudas entonaban un cántico, desafinado, poco musical, con sílabas de acento extranjero, y eran acompañadas por una flauta o clarinete. Ella abrió sus ojos y vio ojos amarillos como hornos, olió azufre y raíz de tanís. Sintió un aliento húmedo en su boca, oyó gruñidos de lujuria y la respiración de espectadores. Esto no es un sueño, pensó ella. Es algo real que está ocurriendo. Bueno, esa entrega y pérdida total del control sobre el cuerpo de la propia Rosemary se consuma justamente en la escena del ritual, que es una de las más rememoradas quizás y de las más fuertes dentro de la película, en donde este ritual de entrega como parte del pacto con Satán se da a través de una violación, donde ella es previamente drogada y es sometida, digamos, a este harén de brujos, y donde ella queda, digamos, justamente en evidencia que su cuerpo es nada más que, en este sentido, un objeto de uso dentro de toda esta economía, por así decirlo. Y, digamos, hay una parte muy, muy fuerte en donde ella, después, digamos, de la consumación de este ritual, del que al parecer no tiene conciencia o no tiene plena conciencia. No, recordemos que estaba como semidrogada en realidad, porque ella debía de quedar completamente drogada a partir de la ingesta de un postre, y ella simula que lo come y en realidad lo tira. O sea, come la mitad o un tercio y después el resto lo tira. Entonces, toda esa escena, ella está semidrogada, confundiendo todo lo que está pasando también con sueños, ¿no? Imágenes que se le aparecen y que nos aportan indicios también respecto de
su pasado, ¿no? De su prehistoria, de su educación religiosa, católica. Sí, que justamente es fuerte, digamos, en todo, a lo largo de todos los sueños. Rosemary también en la novela, digamos, hace mucho hincapié en eso, ¿no? De esta cuestión de la figura presente de una figura religiosa, ya sea de las monjas o el mismo Papa también, claro, que estaba de visita, por ejemplo, en ese mismo momento. Pero digo, después de esta escena ritual, de esta violación, también ella despierta con esa sensación de no saber bien qué había pasado, pero con esta sensación de malestar, ¿no? Y se lo comunica a Guy. Sí, que despierta toda arañada encima. Que despierta toda arañada, que no sabía qué había pasado, que ellos no se querían perder la noche de bebé, decía él. Y digo, es una escena muy fuerte en el sentido de que, digamos, ahí a Rosemary justamente se le niega la palabra también, digo, se le niega cualquier posibilidad también acerca de lo sucedido. Quizás en la novela hay un capítulo posterior a esta escena en donde ella se refugia en una cabaña, digamos, como que expresa su malestar por ese lado, que en la película no lo podemos ver, pero digo, me parece muy importante en el sentido de que quizás en ese momento después lo trivializa y lo atribuye, digamos, a un tema de comunicación dentro de la pareja, pero aún así percibe, digamos, lo sucedido sobre su cuerpo. Y nada, bueno, eso es una de las escenas más, digamos, más bravas y más fuertes de la película. Y para completar este relato claustrofóbico y asfixiante, todo el tiempo tratan de convencerla de que en algún punto está loca, ¿no? De que perdió la razón. Y ella no termina de entender qué es lo que pasa. Es algo parecido a lo que ocurre en Gaslight, la película de George Cukor del año 1944. La diferencia es que en esa película el conflicto tiene una resolución por la positiva, y donde lo que en un principio se nos presentaba como un elemento sobrenatural, los ruidos y pasos de presuntos fantasmas y esa lámpara de gas que subía y bajaba su intensidad, finalmente encuentra una explicación racional. La razón se impone sobre la locura. Esto no es lo que ocurre en el bebé de Rosemary. La idea de lo ritual, de lo satánico, del destino de ese bebé, es algo que no se termina de ajustar a los esquemas culturales de la protagonista, ni tampoco de nosotros como espectadores. Esquemas y categorías que en cierto sentido excluyen y expulsan inicialmente esas posibilidades, ¿no? Y retomando a Todorov, al cual creo que habíamos traído a colación en nuestro podcast anterior sobre Alicia y Valerie y su Semana de las Maravillas y Mulholland Drive, se puede entender que el que percibe el acontecimiento de lo fantástico tiene que optar siempre por una de las dos soluciones posibles, ¿no? O se trata de algo inventado, de una ilusión, o lo que ocurre es parte de la realidad, y entonces esa realidad se resquebraja en su fragilidad y se expone como una realidad regida por leyes que nosotros desconocemos, que no entendemos, que no manejamos. Lo fantástico, según señala Todorov, ocupa el tiempo de esa incertidumbre, de la indecisión, que siempre desemboca en dos vías posibles: lo extraño o lo maravilloso, las causas naturales o las causas sobrenaturales. En este caso, la situación ambigua que se vio a lo largo de la película queda sin solución. Nunca tendremos la certeza de si el hijo del diablo ha nacido o todo es fruto de un estado de locura y delirio, porque finalmente cuando nos encontramos con ese final y la criatura en la cuna, nunca la vemos. O sea, Polanski toma la decisión de nunca mostrarla. Nunca sabemos si lo que tiene lugar es real o es expresión de la locura, como ocurre en The Innocents, la adaptación que hace Jack Clayton en el año 61 de Otra Vuelta de Tuerca. Es justamente en ese desvanecimiento entre los límites entre la fantasía y la realidad que tiene lugar lo siniestro, a lo cual hacíamos mención anteriormente. La película mantiene la duda hasta el final sobre lo que está pasando, ¿no? Es un poco esto que vos señalabas anteriormente, hasta quebrar la estructura clásica en torno a la cual se estructuran la mayoría de las películas. O sea, los films de terror clásico, por ejemplo, suelen mostrar una estructura que más o menos es la siguiente. O sea, primero una situación de orden, la irrupción de un elemento irracional que introduce el desorden y el restablecimiento del orden en una suerte de lo que podríamos llamar como una estructura circular, en la que sin embargo no todo vuelve a ser como era, pero sí hay un restablecimiento del orden. En el bebé de Rosemary al final no queda restablecida la situación de equilibrio, se pasa a una situación de inestabilidad y anormalidad de la que ya no hay retorno. What have you done to it? What have you done to its eyes? He has his father's eyes.
What are you talking about, Guy's eyes are normal. What have you done to him, you maniac? Satan is his father, not Guy. He came up from hell and begat a son of mortal woman. Hail Satan! Hail Satan! Satan is his father, and his name is Adrian. Es una situación atípica, ya que en el cine de Hollywood el éxito de la mayor parte de sus películas reposa justamente en el happy ending. Y en el caso particular del cine de terror supone siempre la demostración de la perpetuidad del orden establecido, así como también su carácter benevolente, opuesto al de las fuerzas del mal, opuesto al de las amenazas. El orden social establecido siempre se termina imponiendo sobre aquellos elementos que causan el desorden, que irrumpen en forma de amenaza y que constituyen lo maligno. Ante la pregunta que aparece en la tapa de la revista Time, que aparece en la película de Si Dios está realmente muerto, el bebé de Rosemary responde de manera afirmativa. Es muy interesante porque el bebé de Rosemary parece abrir también una puerta hacia un nuevo orden, ¿no? Esta cuestión del satanismo. Pero digo, yo lo tomo también como una pesadilla patriarcal, digamos, a eso también. Porque Satán parece erigirse como un gran patriarca. Y de hecho ella nombra al bebé como Andrew. Andrés significa hombre fuerte, valiente, viril. Y que, paréntesis, en la película ni siquiera le dejan poner el nombre al pibe. Claro, sí. Ni siquiera eso. Hasta eso encima. Por eso digo, lo menciono porque me parece que tiene un peso, digamos, la elección de ese nombre. Y también, digamos, el final particularmente a mí lo que más me angustia, digamos, es que el cuerpo de Rosemary ha sido vaciado, digamos, en ese sentido. Y se refuerza un poco también la idea de su identidad como madre, como destino biológico. Porque si notamos, digamos, en la frase final, también el señor Castevet lo que le dice es: no es necesario que te unas a nosotros, solamente es una madre para él. O sea, sí. Esta cuestión se torna toda pesadilla de patriarcado en el sentido de que Rosemary es vaciada hasta su deseo de maternidad en ese punto, no sabiendo si desea o no ese hijo, y reforzando esta idea de que vos sos un objeto de uso, digamos, en esta cadena, digamos, de complot que hay entre, más que nada, autoridades y personalidades masculinas, digamos, ahí muy fuerte. Y eso también, digamos, es otra de las cosas que quizás más te angustia de la película. Trying to get me to be his mother. Aren't you his mother? La película del bebé de Rosemary atrajo parte de la hostilidad que me preocupaba al escribir el libro. Una mujer gritó blasfemia en el vestíbulo después de la primera proyección en Nueva York, y posteriormente recibí decenas de cartas de reprimenda de colegialas católicas, todas redactadas casi de manera idéntica. La Legión de la Decencia condenó la película, pero la película logró invertir la situación para condenar a la Legión. Cuando la película se convirtió en un gran éxito a pesar de o debido a su calificación C, la Legión, ya en sus últimas etapas, se disolvió. Últimamente he tenido una nueva preocupación. El éxito del bebé de Rosemary inspiró al Exorcista y la profecía y muchas otras cosas. 2 generaciones de jóvenes han crecido hasta la edad adulta viendo representaciones de Satanás como si se tratara de una realidad viva. Esto es lo que me preocupa ahora. Si no hubiera tenido una idea para una novela de suspenso hace casi 40 años, ¿habría tantos fundamentalistas religiosos en la actualidad? Ira Levin, año 2003. In the town of Stepford, the men are getting exactly what they always dreamed of, perfect wives, and the dream is becoming a nightmare for the Stepford wives. A very modern suspense story from the author of Rosemary's Baby.
The Stepford Wives, about what men can do behind closed doors. El recién llegado dejó a su esposa en la plaza de Nueva York, mirando televisión. La búsqueda de refugio debe ocurrir en un nivel casi primordial, ahora que los precios han disparado y nada es exactamente lo que uno anda buscando. La pintura descascarada y los muebles que dejaron los dueños anteriores le producen al forastero el mismo efecto que la ropa y los papeles de un muerto reciente de la familia. Sabe que la casa que busca debe haber aparecido al menos 2 veces en sus sueños. Cuando todo aquello haya terminado, cuando el jardín haya florecido y los muebles hayan encontrado su lugar, los rigores del viaje habrán sido conjurados. Pero en este atardecer, cada una de sus migraciones palpita en sus venas. Los habitantes de Bullet Park aparentan que no llegaron, sino que fueron plantados y crecieron aquí. Cosa que, por supuesto, falsa. El desorden, los camiones de mudanzas, las hipotecas y préstamos bancarios, las lágrimas y la desesperación caracterizan la mayoría de las llegadas y partidas de Bullet Park. Ese era un fragmento de Bullet Park, una novela del escritor norteamericano John Cheever, una novela de 1969. John Cheever, que justamente se lo considera un cronista de la clase media estadounidense, que ha logrado, digamos, a través de sus sucesivas novelas retratar relaciones familiares y sobre todo la vida en los suburbios norteamericanos. Una novela norteamericana que, como la de otros coetáneos como Richard Yates o Scott Fitzgerald, indaga en el estilo de vida norteamericano y las contradicciones y los conflictos de este llamado sueño americano. Y ahí trazo un puente con la segunda parte de este podcast, que vamos a iniciarnos a analizar un poco Las esposas de Stepford. The Stepford Wives. Una novela, otra de las novelas escritas por Ira Levin, que es del año 1972, o sea, son bastante coetáneas también con Bullet Park, porque tanto Bullet Park como Stepford son barrios, en cierta manera, retratados como barrios ficticios, pero residenciales, y ambos refugios de familias provenientes de Nueva York, ¿no? Esta antonomasia de la gran urbe, como vimos también un poco en El bebé de Rosemary, que también, en cierta manera, tiene un escenario tributario de Nueva York, y donde también podemos ver un clima de época en el cuestionamiento de ciertas, justamente, instituciones. En Las esposas de Stepford, The Stepford Wives, se erige más que nada sobre todo como una sátira, y que nos permite en ese sentido indagar otro de los aspectos, que es el de la esposa perfecta, entre comillas. Y este modelo, digamos, de esposa perfecta, del sueño americano, más un sueño americano que viene siendo producto de la segunda posguerra y del lugar que ocupa esta mujer, digamos, en la escala de este sueño, ¿no? Digamos, en la estructura del imaginario de este sueño. Sí, y que en la película también pone en cuestión, no me quiero anticipar al final, pero la pregunta es a quién corresponde ese sueño también. Claro, justamente. Y es también tributario de, como decíamos, de un clima de época en donde se va a resquebrajar, digamos, cierta parte de este imaginario gracias, digamos, al feminismo y al movimiento de los derechos civiles en Norteamérica. Bien, como decías, la adaptación cinematográfica fue realizada en el año 1975, 3 años después de la novela, y por un director inglés, digamos. Acá tenemos otra nacionalidad ahí jugando con este imaginario del sueño americano. Y este director inglés es Bryan Forbes, que ha hecho, digamos, en este sentido, pequeñas modificaciones con respecto a la novela, pero que en sí, para mí, respeta su esencia Sí, totalmente. Su esencia central, ¿no? Digo, es una sátira, digamos, que por ahí lleva al horror, pero también tiene un poco ahí de notar ciencia ficción, ¿no?
Sí, es otra novela sobre mudanzas también. Sí, es justamente otra novela sobre mudanzas, porque también la mudanza acá tiene una impronta importante en el sentido de los cambios que se operan y los cambios que se operan también en las identidades, ¿no? Ahora lo que vamos a ver en Stepford Wives, pero también, por ejemplo, en Rosemary, también esta cuestión de poner cierto énfasis, digamos, en esta idealización del hogar. Bueno, en esta novela y en esta adaptación cinematográfica se parte, digamos, de un poco de correrse de este lugar de idealización, ya con la impronta, digamos, de este nuevo clima de época. Sí, y mencionábamos anteriormente, cuando comenzábamos a hablar del bebé de Rosemary, la importancia de los minutos iniciales, ¿no?, de las películas. Sí. Ahora, es notable cómo ya en los primeros 5 minutos de la película de Stepford Wives, el director nos caracteriza muchos de los rasgos centrales del personaje protagonista, de Joanna, y nos anticipa también parte de la trama. De Stepford Wives arranca con Joanna mirándose al espejo. Ese es el primer plano de la película, en lo que puede leerse como un gesto de afianzamiento de identidad. Quizá es que el elemento más importante que va a estar en juego en la película. Todo en el marco de una casa vacía, lo cual también es indicio de que el personaje se está mudando. Luego lo vemos acercarse a un auto con un nene y una nena, si nos informa que el personaje es madre, y se detienen ante una situación que le llama la atención. Hay un hombre que lleva arrastrando un maniquí de mujer por el medio de la calle. Joanna saca su cámara y comienza a sacarle fotos. Se nos informa que tiene una afición por la fotografía. Luego aparece el esposo, es decir, se nos informa que está casada. Pero el elemento central ahí también de toda esa primera escena, estos son los primeros 5 minutos de la película. Es terrible la cantidad de información que ya de entrada se nos proporciona y la capacidad de síntesis, ¿no?, también que tiene el lenguaje cinematográfico al hablar a partir de imágenes. Pero cómo se nos anticipa el aspecto central de la trama, de la problemática del conflicto de la película a partir de esa escena en la que aparece este hombre, un desconocido, arrastrando un maniquí de mujer por el medio de la calle. Sí, un maniquí sin vida, obviamente, y eso es una de las escenas más llamativas. Y como decías también, un poco también se anticipa esta cuestión de que Joanna en realidad se muda medio en contra de su voluntad, ¿no? Sí. Al principio no estaba convencida de erigirse en ese edificio, en esta casa en Stepford, que obviamente consiguió su marido. Pero también, tienes, cierto rechazo a moverse de la gran urbe. ¿Por qué? Por estas cuestiones, por ejemplo, que se nos revelan que es aficionada a la fotografía. Su desarrollo profesional. Su desarrollo profesional o su posible, desarrollo profesional, porque ahí indaga medias en esta cuestión entre el hobby y el profesionalismo. Y por otro lado, porque también Nueva York es una urbe donde suceden muchos cambios culturales, ¿no? Y me parece muy importante simbólicamente, ¿no?, que esta mudanza hacia un barrio residencial y de vuelta, esta cuestión de lo comunitario, y donde lo comunitario en Stepford se erige como forma de control también, ¿no? Porque para ingresar a Stepford hay una cierta cantidad de requisitos. Sí, un protocolo, sí. Y no solo eso, sino que todo el mundo sabe sobre vos. Una de las primeras escenas también de cuando llegan justamente después de la mudanza de Stepford es cuando se le aparece la periodista, de este pueblo, para indagar acerca de sus intereses, de dónde provienen, qué profesiones tienen, y todo eso es publicado en el diario. O sea, todos los habitantes de Stepford tienen en cierta manera control sobre todos los habitantes, en cierta manera, y es algo, que ya en un principio erige cierta sospecha, ¿no?, por así decirlo. Y también vemos esta cuestión de la apuesta de Bryan Forbes también por crear una puesta en escena bastante cálida, bastante iluminada, y donde él dice que en realidad no tuvo que indagar mucho, sino que se estableció para filmar en Connecticut, y donde ahí justamente estaban todos los elementos para poder crear la atmósfera a la que remite Stepford. Y en este sentido nos da la pauta que justamente estos lugares realmente existen en Norteamérica. Eso por un lado, y también esta cuestión que señalaba también una de las actrices, en donde las vestimentas de las mujeres son bastante cerradas, bastante victorianas, como describe, y es también otro dato importante. ¿Por qué? Porque estamos, casi ya estamos prácticamente en la década de los 70, y esto contrasta fuertemente con la amistad
que va a trazar Joanna con Bobby, una de las residentes quizás en la que ella encuentra como más despiertas, y que en la película la vemos, digamos, con todo, digamos, los atuendos típicos de los 70, un poco proveniente y tributario del hipismo. Digo, ahí hay un fuerte contraste que se van señalando entre el protagonismo de estas dos mujeres. Y como señalamos previamente también, al igual que Bebés de Rosemary, es una situación de mudanza y por ende también en este sentido, no solo de cambio, pero también del extrañamiento de la situación cotidiana, ¿no? De esta mujer, digamos, que se traslada y ve este mundo señalado y construido en Stepford como algo justamente que le erige sospecha, sobre todo por esta cuestión, en donde las amas de casas de Stepford son sospechosamente insípidas, idealizadas, son el modelo, digamos, la esposa perfecta. Y ahí es donde, digamos, en esta trama, al conocer a Bobby, también un poco se van conociendo y queriendo buscar, digamos, el porqué de las razones, digamos, detrás de por qué son estas en el medio, digamos, de los 70, estas mujeres son este ideal de esposa perfecta. I like to watch women doing little domestic chores. You came to the right town. Sí, de amas de casa cuyas actividades se han acotado a limpiar, lavar la ropa, a los quehaceres domésticos. I want to please him now. I'll just die if I don't get this recipe. It took me so long to get the upstairs floor to shine. Sí, justamente, ni bien se establecen en Stepford, además, Joanna se entera que hay una organización que se dedica a los asuntos comunitarios que se llama simplemente Asociación de Hombres. Y que, como su nombre lo indica, es exclusivo solo para hombres y que tiene, digamos, una forma de reunión casi asidua y un edificio que no es un dato menor, volviendo un poco a lo que vos señalabas al inicio en el Bebé de Rosemary, que vemos un edificio gótico en el medio de la ciudad de Nueva York. Acá vemos un edificio casi de estilo victoriano en el medio del paisaje, digamos, de estas casas monótonas de Stepford. Un edificio que, como dice en la novela, justamente cuadra con el siglo XIX. Y que alberga la fuerza de la conspiración, ¿no? En Stepford, justamente. Claro, sí, porque además de ser otra película sobre mudanzas, es otra película sobre conspiraciones y sobre todo, digamos, relacionadas con la autoridad de los hombres. Entonces, bueno, ya en este inicio ya tenemos bastantes datos acerca de este clima sospechoso en Stepford. Y, digamos, esto es un dato que justamente saca de quicio a Joanna, porque en este sentido lo lleva a discutir con Walter, que progresivamente, obviamente como habitante de Stepford, se erige como miembro, digamos, de esta asociación, donde hacen reuniones también en su casa. Not to mention that creepy men's association. Y ahí es donde progresivamente Joanna y Bobby observan cómo, con bastante pavor, digamos, ya en un punto, cómo las mujeres de Stepford parecen ser zombies a su alrededor. Investigando, hasta llegan a descubrir que una vez hubo una asociación, un club de mujeres, y en el cual estaba, digamos, presidido por esta señora, esta vecina, digamos, de Joanna, que es Carol Van Sant, que es el ideario, digamos, también de esta esposa perfecta y que solo valora la vida doméstica y de complacer, digamos, justamente a su esposo. Y eso pensó Joanna de pronto. Ella y las demás, todas las casadas de Stepford eran eso, actrices de comerciales, complacidas con detergentes y ceras para el piso, con productos de limpieza, shampoos y desodorantes. Hermosas actrices, abundantes de busto pero escasas de talento, tan exageradas en su papel de amas de casa de un pueblo suburbano que le quitaban toda realidad y no convencían a nadie. Kit, empezó a decir. Kit la miró. Usted debía ser muy joven cuando fue presidenta del club. Significa que es una persona inteligente y de cierto empuje. ¿Es feliz ahora? Dígame la verdad. ¿Siente que está viviendo una vida plena? Kit la miró y movió la cabeza en señal de asentimiento. Sí, dijo, soy feliz. Siento que estoy viviendo una vida perfectamente plena. Herb tiene un trabajo importante que no podría desempeñar tan bien ni mucho menos si no fuera por mí. Los dos constituimos una unidad. Entre los dos estamos criando una familia, haciendo investigaciones de óptica, gobernando un hogar limpio y confortable.
y trabajando en una obra de bien social. Bueno, acá digamos hay un primer punto que me parece, digamos, también con esta cuestión del control sobre los cuerpos y las mentes que veníamos trabajando un poco con el bebé de Rosemary, en que estas esposas zombies de Stepford no necesitan que sus esposas le digan o no lo que tienen que hacer, sino que simplemente lo hacen, como si estuvieran programadas en este sentido. Y ahí es donde se despierta esta sospecha, en donde la agencia de estas mujeres en la superficie no está constreñida, digamos, espacialmente, como ese encierro que tiene Rosemary en su propio departamento, donde instigada, digamos, a no salir, ni mentalmente, como también en Rosemary siendo asediada, digamos, por la opinión de todos, sino que al parecer, y como digamos resulta de esta cita, sino parece que sale de su propia voluntad de estas mujeres y de sus propios pensamientos. Y esto es algo que a Joanna, tanto Joanna como Bobby, en esta aventura les dispara, digamos, sospecha, pero las desalienta al punto de que deben recurrir a que es algo que está en el agua, algo contaminante, que no puede ser, digamos, que estas mujeres realmente piensen así. Sí, porque de todas maneras hay como cierta sensación de agobio o de asfixia, marcado por el hecho de que el margen de las posibilidades de confianza que tienen los personajes se reduce cada vez más. De hecho, Joanna confía en Walter en una primera instancia, confía en su esposo. Ambos se definen como feministas. Se cuestiona el ingreso de Walter dentro de la asociación de hombres. Walter dice, no te hagas problema, yo puedo cambiar esta asociación desde adentro si se trata de una organización machista. Y ese cambio, a medida que avanza la novela, a medida que avanza la película, vemos que lejos de consumarse, lo lleva a Walter a adoptar posturas cada vez más conservadoras. Y en algún punto también casi a tildarla como de loca al personaje de Joanna, ¿no? Y de hecho la manda a un psiquiatra. Sí, porque progresivamente Joanna, digamos, va perdiendo sus amigas. Bobby, Charmaine también, se van convirtiendo en esta cuestión de autómatas que la lleva a sospechar que hay algo ahí que está sucediendo y que la lleva a sumirse, digamos, justamente en una situación de paranoia. Pero digo, nuevamente, esta paranoia, tanto en Rosemary como en las esposas de Stepford, son desatadas también por esta idea de encierro de las mujeres. En Stepford, digamos, es marcadamente el encierro dentro de un rol, por así decirlo, ¿no? En este rol del ama de casa perfecta, en el que contribuye, digamos, mediante las tareas domésticas a la reproducción del hogar, en el que son también sexualmente sumisas en ese sentido y son vaciadas de intereses. Digo, es ese encierro de las mujeres en el pueblo con este, digamos, con este contagio casi comunitario. Y quizás tanto Joanna como Bobby son amas de casa que por ahí, digamos, en ese momento no tenían alguna otra profesión, salvo, bueno, Joanna, que quizás más lo expresaba como un hobby, la fotografía, pero que justamente en Joanna vemos este conflicto, digamos, de transición entre los roles de estas mujeres, y que también le trae, digamos, poner en tela de juicio la identidad y que la obliga, digamos, justamente a pensar lo que realmente quiere, a diferencia de estas mujeres autómatas en Stepford. Primero, digamos, en esta sensación de no encajar en ese pueblo, pero también esta paranoia podía expresarse como un punto de fuga también del deseo frente al encierro al que son llevadas, ¿no? Hay una escena de la película que es terrible, en la cual Joanna está hablando con la psicóloga, no me acuerdo el nombre de ese personaje, pero que ella le dice, tengo miedo de que todo esto finalmente me termine consumiendo, me termine atrapando, en yo convertirme en víctima también de esta situación y terminar siendo una ama de casa perfecta, que va a limpiar de manera perfecta, que se va a vestir de manera perfecta, pero que no va a sacar fotos como yo y que no va a ser yo, no voy a ser yo. I won't be here when you get back, don't you see? It's going to happen before then. Don't ask me to explain it, I just know. There'll be somebody with my name, and she'll cook and clean like crazy, but she won't take pictures and she won't be me.
Sí, y también esa cuestión, vuelvo previamente a lo que un poco lo que señalé, esta cuestión de una identidad sin conflictos, ¿no? De esta cuestión del pasaje que tiene ella, del deseo, digamos, de hacer otra cosa más que esta ama de casa. Pero hay un segundo punto también que me parece interesante, es también ese, además, digamos, de este control de la capacidad de agencia, es como las dos películas también nos sitúan en esta cuestión de la mirada de las protagonistas. Un poco con Rosemary habíamos dicho esta cuestión del encuadre que protagoniza Polanski, pero volviendo un poco a lo que vos decías de la escena inicial, también vemos cómo en cierta manera Joanna tiene cierto control de la mirada acerca de lo que está sucediendo a su alrededor con el tema de la fotografía. Digo, ella puede capturar escenas, puede congelar, digamos, también instantes. Y hay un texto muy interesante que señala justamente estas tensiones entre las esposas de Stepford y cómo está retratada la mirada en la película. Un artículo de Alice Rafe Helford que tiene que ver con esta cuestión donde pone justamente el énfasis en esta escena inicial, donde vemos, como vos dijiste, esta cuestión de que se traslada un maniquí, eso le llama la atención, lo fotografía, pero ahí dice, bueno, Walter sugiere que es exactamente esa cantidad de esos espectáculos que se dan en la ciudad de Nueva York, estas rarezas, lo que le hicieron querer mudarse de la ciudad. En términos, dice, de la política de la mirada masculina, Walter busca controlar las imágenes que sus familiares femeninos verán e interpretarán en ese sentido. Claro, porque uno de los nenes le dice algo así como: papá, vimos a un hombre arrastrando a una mujer desnuda en medio de la calle. Claro, y él sí. le dice, claro, por eso nos vamos a Stepford. Claro, sí. Encima son todas mujeres, las integrantes también un poco de su familia. Pero digo, estas escenas donde Joanna se detiene, digamos, a fotografiar, se repiten en otras instancias. Por ejemplo, también en la novela hay una parte muy interesante donde ella se detiene a fotografiar la asociación de hombres y entonces eso le permite, digamos, justamente explorar en detalle un poco lo que está sucediendo ahí, un poco también con esta cuestión de, bueno, es un edificio victoriano, es decir, la representación de los valores antiguos en el medio, digamos, de una comunidad que se refugia, digamos, o está constituida por habitantes de la gran urbe y que viene, digamos, con otra carga. Sí, que es una escena muy importante porque aparece como otro elemento u otra institución que entra en juego y que se manifiesta como cómplice también de esa situación, que es la policía, ¿no? Que inmediatamente cuando ella comienza a sacar fotos del edificio de la asociación de hombres, aparece una patrulla policial. Sí, y bueno, también, digamos, ahí me parece justamente interesante el juego que tienen ambas películas en la posibilidad de agencia a partir de esta cuestión de la mirada, ¿no? Digo, esta cuestión que nos sumergen en los conflictos de las protagonistas y la mirada de ellas que nunca deja estar, y eso me parece importante, digo, más allá de las intenciones de los directores, eso nunca deja de estar y nos podemos sentir identificados con esta progresiva paranoia que caracteriza a tanto al bebé de Rosemary como a las esposas de Stepford y que son... Y con eso problematizar, digo, todo lo que pasa, digo, como decíamos anteriormente, no solamente los espacios, sino sobre todo los vínculos en los cuales esos personajes se encuentran, ya podríamos decir, atrapados, ¿no? Claro, sí. Y eso es algo que justamente en las novelas de Ira Levin están presentes, más allá, digamos, que sea un relato no desde la primera persona, pero podemos perfectamente identificar quiénes son las protagonistas y qué nos está diciendo respecto a eso. En sí, digamos, el final de la película de Brian Force difiere un tanto de la novela. Quizás, digamos, para mí me dio un poquito más de horror, digamos, sí, el final de la película. Prefiero el final de la película, sí. Y ahí es donde explota también un poco más el lado de la ciencia ficción, porque, digamos, obviamente estos son spoilers, pero se revela que al espectador que estas mujeres son efectivamente una especie de robot, hay una conspiración detrás de esta asociación de hombres. Sí, que básicamente son reemplazadas por esta suerte de androides. Es algo que me recordó mucho a la invasión de los ladrones de cuerpo. Sí, bueno, eso es una, digamos, para mí por eso lo relaciona con la ciencia ficción, por esta cuestión de la suplantación del individualismo por algo autómata, ¿no? Por algo no humano, porque ya
directamente de tanto ser este modelo de amas de casa perfecta, ya dejan de ser humanas, que eso es un poco, digamos, el terror que tienen al principio Joanna y Bobby, o sea, no tienen imperfecciones, no son humanas tampoco. Pero digo también en esta cuestión de que tanto la novela como la película insisten en la vuelta al encierro como una culminación del horror, porque eso es, digamos, lo que te da terror tanto en Rosemary como en Las esposas de Stepford, es esta cuestión de la culminación del encierro, de la circularidad. Digo, no está planteado como justamente como un final acabado eso, sino como la posibilidad de. Y en esta posibilidad de es donde me parece que estas películas son muy interesantes para explorar esta cuestión del agenciamiento de los cuerpos, de la voluntad, de los pensamientos, de estas protagonistas femeninas que son, digamos, totalmente encerradas en todas las variables posibles. Sí, sobre el final, Joanna bueno, hay una escena que es tremenda, ¿no? Los últimos 10 minutos de la película son geniales, donde sobre todo se expresan y quedan en evidencia cómo estos modelos ideales de los que se hablaba en un principio, la materialización de estos sueños, se corresponden con los sueños y deseos y la sexualidad de los hombres. La escena arranca con el personaje de Joanna, que está buscando a sus hijos en el edificio de la Asociación de Hombres, donde después de tener una conversación con el creador de estas esposas robóticas, que creo que era Diz el nombre, sí, en la que intenta persuadirla de que se conforme de alguna manera con esta situación de opresión masculina y de que se trata de esto es lo correcto, le dice, y que debe abrazar esta sociedad dominada por los hombres. Ella termina escapando, donde la oscuridad acá no permite ver cuáles son claramente sus acciones, pero se ve que ella entra en una habitación en donde encuentra una réplica femenina de ella misma en tamaño real. Finalmente abre la puerta y aparece una réplica no solamente de ella, sino una réplica directamente de su propia habitación, incluido Fred, que era el perro al que creía que estaba muerto, ¿no? Donde la aparición de ese animal ahí puede leerse casi como: bueno, este es el mejor amigo del hombre, ¿no? Esto es lo que queremos para nuestras esposas también, ¿no? Esa escena es terrible, ¿no? Sí, y bueno, obviamente, digamos, ese hermoso cierre final que hace Brian Force en la escena del supermercado, donde vemos que efectivamente están todas convertidas en ese sentido, y que también deja la posibilidad de que los nuevos habitantes de Stepford justamente padezcan, digamos, esta cuestión. Que digo, ahí también te dejan un lugar ambiguo de si los hombres que trasladan sus familias a Stepford realmente no saben de esto y no están buscando esto también en el fondo. O, digamos, es una cuestión por contagio, como vemos también en el bebé de Rosemary. Que, sí, por algo era Walter igual el que se quería mudar. Sí. No había tanto consenso ahí. Era Walter el que se quería mudar a Stepford. Así que bueno. Digo, por último, para señalar una cosita más con respecto a Stepford, digo, hay un montón de películas, ¿no? Anti-American Dream, pero esta me llamó un poco la atención también por esta cuestión en la centralidad de los personajes femeninos, que quizás en otras obras audiovisuales es expresada más que nada a través del encierro interno. Traigo dos ejemplos muy cortitos. Me parece que hace muy poquito estaba nuevamente mirando Mad Men, la serie, y un poco esta cuestión que también bebe del clima de época, en esta cuestión de la transición de las mujeres de amas de casa a profesionales, o directamente también a aquello que la conecte con sus propios intereses y deseos. Sí, la serie atraviesa la década de los 60. Claro, justamente, digamos, hay una cuestión ahí con este clima de época, y que se deja ver, digamos, también a partir del encierro interno que sufre Betty Draper, ¿no? Digo, esta cuestión, la esposa de Don Draper, uno de los protagonistas, pero esta cuestión de la incapacidad de comunicar su malestar y sus deseos, que se materializan en otras cosas. Y también por ahí de recomendar otra película que se llama Safe, que es del año 1995, de Todd Haynes, donde acá volvemos un poco también a esta idea de la ama de casa perfecta, pero ya situada en la década de los 80, lo cual es notorio. Y está protagonizada en el personaje interpretado por Julianne Moore como una ama de casa blanca, de clase media alta, digamos, todos estos requisitos de un barrio residencial, donde también se crea una atmósfera opresiva y rara a su alrededor, hasta que se desata, digamos, a ella se le desata como una especie de rara enfermedad ambiental, ¿no? Que ella piensa que está siendo contagiada
o justamente a través de alguna alergia del ambiente. Y esto que, digamos, también puede ser producto del capitalismo, ¿no? De la contaminación, por así decirlo, pero también es como un vacío frente a la existencia de un marco de asociación más profunda, digamos, de estas mujeres, que las remite justamente a esta cuestión del encierro interno y que se materializa o se expresa, digamos, a través, por ejemplo, en este caso, de una patología. Y por lo tanto, digamos que la protagonista recurre a una especie de pseudo-secta que sugiere que sus fobias pueden ser controladas individualmente. Y esto es muy fuerte porque también, al igual en Stepford, en cambio lo que vemos un poco también es la búsqueda quizás infructuosa de tanto de Joanna como de Bobby por asociarse con otras mujeres que la ayudan, digamos, justamente a salir de esta situación de paranoia que parece generarle, digamos, esta cuestión del rol doméstico, ¿no? Todo, digamos, justamente situado en barrios residenciales que, como dijimos al principio, cuestionan a partir de sus protagonistas femeninas esta idea de un sueño americano y que, como pudimos ver también en el bebé Rosemary, tiene una raigambre profundamente cultural y también religiosa en ese sentido. Y un cuestionamiento muy fuerte también a los vínculos y a las relaciones matrimoniales también, ¿no? Sí, justamente, a estas instituciones. Por eso dijimos al inicio, estas novelas de Ira Levin tienen mucho, más allá de que sean, digamos, en el caso del bebé Rosemary, quizás un cuento más, una novela más de índole sobrenatural o fantástica, como dijimos, y en el caso de Stepford, una sátira casi rozando la ciencia ficción, tiene muchos elementos, digamos, para repensar las instituciones a partir de protagonistas femeninas. Muy bien, esto fue Videodromo, un podcast de cine. Si nos están escuchando por YouTube, no olviden darle el like y ayúdennos a compartir y a difundir esto que hacemos, que es Videodromo, un podcast de cine. Recuerden que pueden seguirnos también en nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram nos encuentran como Videodromo Proyecciones, y ahora estamos también en Twitter, que acabamos de aterrizar ahí como Videodromo PDC. Así que los esperamos para la próxima, esperemos que les haya gustado. Mi nombre es Roberto. Mi nombre es Tamara. Hasta la próxima.